Instituto Mexicano del Transporte. Buenas tardes, soy Salvador Hernández García. Bienvenidos al seminario de transporte del IMT que presenta el tema El valor del tiempo de los usuarios de la Red Carretera Nacional, actualización 2020. Comenzamos. La plática se compone de 7 puntos. En el primero vemos los antecedentes, el marco donde el valor del tiempo se incorpora, donde es aplicado este parámetro del valor del tiempo. El objetivo de esta presentación es el siguiente punto. Se presenta la metodología, se recuerda esta metodología, ya se ha presentado esta plática en varias ocasiones y se realiza una aplicación para los ámbitos nacional, regional y por sector de actividad económica. Y por último, presentamos unas breves conclusiones y propuestas de actividades a seguir realizando. Bueno, los antecedentes, el valor del tiempo en México, bueno, es parte de la evaluación de proyectos de inversión de infraestructura, de transporte carretero específicamente. Esta plática se enfoca al transporte carretero y a los proyectos de inversión pública. Es por esto que la metodología aceptada es aquella que propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que es la que asigna recursos públicos a los diversos proyectos que son enviados año con año a esta entidad. Los proyectos de infraestructura no solo son de tipo de transporte, también pueden ser del tipo de hidráulicas y de energía, entre otros proyectos que se ven beneficiados por la inversión pública. Esta metodología se basa en los análisis costo-beneficio, la cual estima como principales beneficios de esta metodología. Se valoran los ahorros de tiempo de recorrido y los costos de operación vehicular en los proyectos de transporte carretero. Aquí podemos ver un esquema general de lo que es el marco de referencia donde se aplica este valor del tiempo, que es en la formulación y evaluación de proyectos carreteros. Específicamente, el valor del tiempo es utilizado en el bloque de análisis económico. Por una parte, se aplica en la fase de análisis de oferta y demanda con proyecto, que a través del pronóstico de la demanda de los proyectos. Y otra fase donde se aplica es la evaluación económica, cuyos indicadores económicos, que es producto de esta evaluación económica, son principalmente el índice de rentabilidad, la tasa interna de retorno y el valor presente neto. Como vemos, el valor del tiempo es uno de tantos factores que intervienen en esta formulación y evaluación de proyectos carreteros. Entonces, es un aporte que específicamente el Instituto Mexicano del Transporte ha venido entregando a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, porque en el año 2004, por petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha venido publicando año con año este valor. El objetivo de la presentación es dar a conocer los primeros resultados del proyecto y también presentar algunas propuestas de que podrían derivar en líneas de investigación, no líneas de investigación, en otros estudios, ya que los alcances que tiene este estudio, ahorita ya con el análisis que se ha hecho de los resultados publicados por INEGI del Censo de Población y Vivienda, pues ya están rebasando, están saliendo cosas que no esperábamos y que pretendemos que sigan otros estudios para cubrir estos temas que van saliendo. La metodología. Como sabemos, bueno, en el año 2004, el doctor Torres respondió a esta petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basado en una publicación que realizó con Arturo Pérez, que se trataba de métodos de asignación de tránsito para redes de transporte carretero. En él, una de las opciones era calcular el costo generalizado del transporte
Y uno de los elementos de este costo generalizado de transporte era precisamente la valoración del tiempo de recorrido de los viajes en carretera, en un proyecto que se evaluaba, en una red de proyectos. Y las principales variables que intervienen en esta propuesta metodológica, pues son el nivel de ingreso de la población ocupada, las horas trabajadas por esta misma población ocupada y el salario mínimo general promedio a nivel nacional. La petición era básicamente para el ámbito nacional, entonces en eso se enfocó primordialmente esta metodología. Aunque, como veremos, es bastante flexible para adaptarse de acuerdo al nivel de la información disponible, presentar variantes y adecuarse a una demanda determinada de transporte y de los proyectos de infraestructura. Bueno, como ya mencioné, la principal fuente de información es el Censo de Población y Vivienda 2020, que podemos bajar directamente de su página que pongo aquí, inegi.org.mx, programas CCPB 2020 tabulados. Ahí aparece un archivo de Excel denominado características económicas. Este archivo en su interior cuenta con un gran número de hojas de cálculo, pero básicamente utilizamos dos, que es la 14 y la 20. Se alcance a verse. Esta es la hoja índice de dicho archivo de Excel. Y aquí podemos ver estas dos hojas que son las básicas para definir dos tablas de donde se va a sacar la información para determinar los ingresos promedio de la población ocupada en México, así como en la cantidad de horas laboradas trabajadas por esta población económica. Existen otras hojas de cálculo donde podría también bajarse esta misma información, pero elegimos esta por el objetivo también de calcular lo que sería el valor del tiempo por sector de actividad económica. Como les menciono, tomando la información de estas dos hojas de cálculo, se definen dos tablas bases para definir tanto el nivel de ingreso de los trabajadores de la población ocupada y así como también el promedio de horas trabajadas por esta población. En el lado izquierdo aparece la tabla que corresponde a los ingresos. La información se presenta en intervalos de la población ocupada que gana hasta un salario mínimo, después de 1 a 2 salarios mínimos, de 2 a 3, así hasta llegar a más de 10 salarios mínimos. Y nos presenta la distribución porcentual de esta población por intervalo y la total de la población de dichos intervalos. Con esta información, tanto para ingresos como para horas trabajadas, podemos obtener dos factores que son centrales para esta metodología. El primero de ellos es el factor de ingresos de la población ocupada y el segundo es el promedio de horas trabajadas de la población ocupada. Y hay que mencionar que las unidades en las que se presentan, uno es en salarios mínimos, los ingresos, y las horas trabajadas es en horas trabajadas por semana. Para esto aplicamos la fórmula de promedios ponderados, que se encuentra en la parte inferior izquierda, que podemos observar en esta parte, y la aplicamos directamente a las anteriores tablas para obtener los promedios de cada una de estas dos variables. Aquí vemos un ejemplo, el caso de los ingresos, el factor de ingresos FIP. Tenemos los rangos que se utilizan. Hay dos rangos que eliminamos porque no nos proporcionaban información útil. Esos intervalos, se presentaban en rojo en la anterior tabla. Esto no recibe ingreso y no especifica cuánto ingreso recibía. Bueno, entonces conociendo que, por ejemplo,
la frecuencia de cada uno de estos intervalos, definimos una marca para la mayoría de los intervalos que es la suma del límite inferior, en el caso de más de 1 hasta 2 salarios mínimos, más el límite superior, 1 más 2 y dividido entre 2, obtenemos la marca. Así para los intervalos de más de 2 a 3 salarios mínimos, más de 3 a 5 salarios mínimos, más de 5 a 10 salarios mínimos. En tanto que para los intervalos extremos, el inferior, que es hasta un salario mínimo, y el superior de 10 salarios mínimos, proponemos una marca del límite superior en el caso de hasta un salario mínimo y el límite inferior para el caso del intervalo de más de 10 salarios mínimos. Con esto se ven compensados tanto la sobrevaloración como la subvaluación de estas marcas. Y podemos estar seguros de que el indicador es un indicador ponderado, conservador, no es un valor muy alto, es un valor relativamente conservador. No nos damos esa holgura de poder después tener ciertos incrementos al valor del tiempo que se calculará con este factor. Para el caso del Censo de Población 2020, obtuvimos un factor de ingresos promedio de 2.269 salarios mínimos para la población en México, para la población ocupada. Esto se obtuvo de dividir la suma total de los salarios mínimos recibidos, que son 109 millones, entre el total de la población ocupada, que son 48.264 millones. Bueno, ahora procedemos a calcular el factor de horas trabajadas. Les comento que se procede de manera similar. Se multiplica tanto la frecuencia de cada intervalo por la marca propuesta. Fue similar. Para el caso de los intervalos intermedios se utiliza la suma de los extremos inferior y superior y se divide entre 2. Y para el caso de los intervalos extremo inferior y superior, se utiliza el extremo superior en el caso del intervalo de valor menor y el extremo inferior en el caso del intervalo con mayor número de horas trabajadas, que son más de 56 horas. Realizamos cada una de estas multiplicaciones, después sumamos las horas trabajadas de cada uno de estos intervalos, nos da un total de 2.200 millones de horas laboradas a la semana y lo dividimos entre la población ocupada, lo que nos resulta en un factor de horas trabajadas promedio por semana en México de 42.92. Ya teniendo estos dos factores, podemos obtener lo que es el valor horario el valor del tiempo por hora, que se equivale al salario horario promedio. ¿Cómo se llega a esto? En la propuesta que realiza el doctor Torres en la publicación 214, se tiene como premisa que cuando se realiza un viaje por trabajo, el tiempo que se dedica al viaje debe ser incorporado en el horario laboral de esa persona. Entonces, por lo tanto, el valor por hora de ese viaje corresponde a la tasa de salario que recibe por hora la población que se está estudiando, en este caso la población ocupada de México. Para obtener entonces ya esta tasa salarial, lo que hacemos es convertir las unidades que tenemos en salarios mínimos a pesos y después la dividimos entre el total a pesos por semana. Para eso, ¿qué es lo que hacemos?
Tenemos el salario mínimo general diario, en este caso era alrededor de 128.41. Lo multiplicamos por 7 días, que sería el total de pesos a la semana por salario mínimo, y el promedio de salarios mínimos que la población en México gana o recibe. Entonces, lo que tendríamos de este lado, que es por promedio del salario mínimo general por 7, serían pesos que en promedio gana la población ocupada en México. Con este valor, lo que hacemos, ya que están en unidades temporales de semana, pues lo dividimos por las horas promedio que trabajan las personas en semana, por semana, que es el HTP, y de esta manera podemos obtener la tasa salarial por hora que recibe la población ocupada en México. Para el caso del motivo por placer, este tipo de viaje no se contemplaba en la publicación 214, por lo que en el 2004, en la nota que fue publicada en julio, el doctor toma la propuesta del Banco Mundial, que nos dice que sugiere que en caso de no tener información precisa del comportamiento del valor del tiempo de cada país, porque se sugiere que sea 1.3 de los ingresos totales de los hogares del país en cuestión, que es esta fórmula. El valor del tiempo para viajes por placer es 0.3 por los ingresos de los hogares. Para ello, se puede proceder de manera directa. Sabemos ya el valor horario de la tasa salarial de las personas de la población ocupada en México, entonces basta con conocer cuántas personas reciben ingresos en la familia, y para ello se consultó un trabajo de Fernando Cortés, donde realiza un análisis del comportamiento de los ingresos y gastos en los hogares a través de un análisis de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, donde se determina que aproximadamente 2 miembros de la familia reciben algún tipo de ingreso. Por ello, bastaría con multiplicar este 0.03 por 2 por el PIB para obtener el valor correspondiente a los viajes por placer. O también podemos seguir esta ruta de primero obtener el promedio de horas trabajadas diarias, es decir, dividir el HTP entre 7 días de la semana. Con este valor de promedio de las horas trabajadas por semana, podemos también obtener el salario mínimo por hora, utilizando primero el promedio de salario mínimo diario entre el promedio de horas que trabajan diariamente las personas ocupadas en México, lo que nos daría un salario mínimo por hora, que vendría a aplicarse en esta fórmula, que es equivalente a la que les comentaba y que vemos en la siguiente diapositiva. El ingreso horario por familia, por hogar, es equivalente a 2 personas que multiplican el factor de ingreso promedio de la población ocupada en México por el salario mínimo por hora. Pasamos a ver los cálculos ya con las cifras. En el año 2020, me gustaría también aquí sacar a colación que hasta el año 2018, la CONASAMI publicaba el promedio del salario mínimo general del país. Sin embargo, en el año 2019 y 2020, en el año 2019 no lo publicó en ese año, lo publicó hasta el 2020, promedio de salario mínimo general nacional, por lo que la nota del 2019 y también la del 2020 son calculados tomando
salario mínimo para la zona conocida como resto del país. Las zonas en que se divide el país para asignarles un salario mínimo son dos. La primera, y que tiene un salario mínimo más alto, es la zona fronteriza de la zona fronteriza norte, donde se compone por los municipios que tienen frontera con Estados Unidos, en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por estos 6 estados. Es por ello que en la nota publicada puede diferir este valor, porque ya pudimos conocer el salario mínimo general promedio y también la fórmula que utilizan para calcular este salario mínimo general, y es por eso que hay ciertas diferencias. Este valor es relativamente un poco más alto que publicado en las notas. Entonces, para calcular el salario horario promedio en 2020 o el valor del tiempo para viajes de trabajo, volvemos a repetir, tenemos el factor de ingreso promedio 2.269, el salario mínimo general promedio 128.41 y el número de días de la semana 7, que lo dividimos entre total de horas que elabora las personas en México a la semana, para darnos el valor de 47.52 pesos por hora. Este es el valor que se utiliza, que es referencia para realizar las evaluaciones de proyectos de infraestructura carretera que son financiados con dineros públicos. Y es realmente importante este valor porque, como mencioné, se realiza un análisis costo-beneficio para cada uno de los proyectos presentados a Hacienda, y dependiendo del tipo de proyecto y las situaciones que rodean a puede llegar a que la proporción de beneficios que representan los viajes por ahorro de tiempo de recorrido alcancen valores de hasta 80%, que coincide con ciertas publicaciones internacionales que llegan a reportar esa misma participación para proyectos en sus respectivos países, proyectos de infraestructura de transporte carretero. Y pasamos ahora a analizar la expresión para obtener el valor del tiempo para viajes por placer. Como mencionamos, aquí tenemos el punto 3 sugerido por el Banco Mundial, y esta expresión es el ingreso de los hogares por hora. Tenemos aquí entonces que 2 personas en promedio reciben ingreso en las familias, el factor de ingreso promedio, el número de salarios mínimos que reciben estas personas, el salario mínimo general, y el resultado de esto es dividido entre las horas trabajadas diariamente, que resulta de dividir 42.92 entre 7 días. Este es el principal producto que tiene propósito la metodología. Sin embargo, como veremos más adelante, la flexibilidad y la información que nos presenta INEGI nos permite obtener información más detallada tanto en el ámbito regional como sectorial, incluso dependiendo del tipo de información que nos entregue, también se podría analizar por tipo de trabajo que se realiza, también por sexo o género. Entonces, dependiendo de los requisitos que presente cada proyecto, que se identifique con cierta población objetivo, podemos ir definiendo y precisando este valor del tiempo. Aquí presentamos la evolución del valor del tiempo, de lo publicado en las notas del Instituto Mexicano de Transporte desde 2005. Aunque se inició en 2004, esa publicación de julio de 2004 calculó con bastante atino el
salario mínimo general promedio que se esperaría para el 2005 y por tanto aparece el valor del tiempo para dicho año. Y aquí se ve como la evolución. En este primer intervalo del periodo hasta 2011, presentaba una tasa de crecimiento alrededor del 4%, 4.2% aproximadamente, y aquí podemos ver que en 2012 sufre un cambio importante que representa alrededor de un incremento del 20%, debido a que para este año se contó con la información del Censo de Población y Vivienda 2010 y cambiamos la información base para obtener los factores de ingreso y de horas trabajadas. Y después aquí mismo pues, se mantiene una tasa ligeramente menor al 5%, y desde 2017, incluso desde 2016 hubo un crecimiento de alrededor del 9%, pero a partir de 2017 se nota un incremento extraordinario que es debido a que en México se aplicó una política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y se aplicaba un monto independiente de recuperación a cada año al salario mínimo. Se conoce como monto independiente de recuperación. Es por ello que aquí tiene tasas de incremento de hasta 20% entre un par de años. Y por ello, por esta política, al tener ya la información del censo 2020, sufre una caída bastante pronunciada de 36%. Este último valor es 2020 con datos del censo 2010 y la segunda es para el mismo año con datos de censo 2020. Entonces sufre una caída bastante fuerte de 33% aproximadamente. Esto pues nos prende las alarmas para ver si es posible poder monitorear el comportamiento de este valor del tiempo sin que sufra cambios tan drásticos como fue en cambiar la base de información de los censos, tanto en el 2012 como ahora en el 2021. Y se están explorando nuevas fuentes de información como es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. También se ha visto los censos económicos, entre otras fuentes que estamos explorando para ver cómo podríamos tener un control más estricto en la evolución del valor del tiempo por trabajo, para viajes de trabajo, para la evaluación de proyectos de infraestructura de transporte terrestre específicamente o especialmente de carretera. En la siguiente diapositiva podemos ver una regionalización propuesta en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, que se realizó en 2019, y a la que vamos a aplicar esta misma metodología para obtener valores del tiempo diferenciados por regiones geográficas. Reproduciendo los cálculos, pero ahora con información acotada a las regiones mostradas, obtenemos estos valores del tiempo regionales. Es necesario resaltar que en el caso de la región norte, que está compuesta por los 6 estados con frontera con Estados Unidos y otros 3 estados que no tienen frontera, que es Durango, Sinaloa y Baja California Sur, hicimos un promedio ponderado del factor de ingresos a través de multiplicar la población ocupada por el salario mínimo correspondiente a la región, y después sumamos esa misma operación, la población ocupada tanto de los 6 estados de la región con frontera y por el salario mínimo que rige en esa región, más la suma de la población ocupada en los otros 3 estados por el salario mínimo correspondiente a la región resto del país. Es por eso que se ve cómo se
se dispara o se despega de los otros valores de las otras regiones, la frontera norte. En este caso podemos ver que la frontera norte es el único que supera al promedio nacional obtenido anteriormente, y la frontera centro tiene un valor muy parecido, se acerca al valor representativo nacional, en tanto que la región sureste pues es la que menor valor registra. Entonces esto corresponde a una valoración del tiempo que se ve cómo va subiendo conforme la posición geográfica va hacia el norte, ¿no? En el sur, sureste, los estados tienen ingresos menores, en la región centro ingresos medios, muy parecidos al promedio nacional, y en la región norte es donde se tiene ingresos superiores. No comento el viaje por placer porque es una relación directa de 0.6 con respecto al viaje por trabajo, pero sin embargo ahí lo pongo para que vean cómo varía este valor del tiempo. Asimismo, se puede hacer una diferenciación de la población, tanto por los ingresos que recibe como por la posición geográfica donde reside la población ocupada. El primer caso es para el total, que ya lo comentamos en la anterior tabla. Las siguientes dos columnas nos permiten apreciar el segmento de la población que recibe más de 3 salarios mínimos, y podemos observar que existe en valores de pesos corrientes, se incrementa la diferencia de pesos, aunque en valores relativos realmente esta no se incrementa tanto, permanece más o menos constante y llega a reducirse un poco. Y también podemos observar que si bien la región norte se separa de las otras dos regiones, conforme la población se ubica en segmentos con mayores ingresos de 3 salarios mínimos y 5 salarios mínimos, las diferencias entre la región centro y sureste y sur-sureste disminuyen. Y también puede apreciarse que nuevamente se observa que solo la región norte supera al promedio nacional, tanto para el segmento de 3 salarios mínimos como para el segmento de más de 5 salarios mínimos. Aquí presentamos también un análisis de lo que es la metodología aplicada a cada una de las entidades federativas. Agrupamos las entidades federativas conforme a su posición con respecto a la media nacional, en un grupo que está en el promedio nacional en el intervalo de menor a 0.5 desviaciones estándar a la media nacional, y con un límite superior de más 0.5 desviaciones estándar del promedio nacional, ubicamos pues la mayoría de la región central del país. En el rango de estados con muy alto valor del tiempo, ubicamos a los 4 centrales de la frontera norte, que es Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Estos estados presentan rangos de valor del tiempo que van desde 74 pesos para Coahuila hasta 89 pesos para Nuevo León, que es el valor más alto por estado que se obtiene. En el grupo de estados con valor del tiempo alto, encontramos a los otros 2 estados de la frontera norte, Baja California y Tamaulipas, a los cuales se une Baja California Sur, Distrito Federal y Querétaro. El rango del valor del tiempo va desde 63 pesos para el caso de Baja California hasta 54 pesos para el caso de Querétaro.
En el rango medio, que es este grupo de estados y más los de la península de Yucatán y Tabasco, se clasifican como estados de valor del tiempo medio y los valores van desde 41 pesos para el caso de Morelos, aunque aquí, bueno, tengo un error, Morelos lo puse. No, sí, Morelos está correcto. Hasta 52 pesos para el caso de Jalisco. Y el último grupo de estados que tienen un valor del tiempo bajo, se localizan todos estos estados que pertenecen en su mayoría a la región sur-sureste. Y el rango obtenido va desde 40 pesos para el caso del estado de Hidalgo hasta 34 pesos en el caso de Chiapas. Comparando los resultados que se habían obtenido para los valores del tiempo aplicando la información del censo 2010, los cambios más importantes que se ven es el caso de Yucatán, que pasa del rango valor bajo a valor medio, y también el caso de Baja California, que baja del rango de valor muy alto al intervalo de valor alto. Esos son los principales cambios que hemos observado. En esta tabla presentamos los valores obtenidos para los sectores de actividad económica. En este caso, la información nos presentan estos grupos de actividad económica, como es la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca, que se puede identificar como el sector primario. El caso de la minería, industria manufacturera, electricidad, agua, construcción, como el sector secundario. Y el grupo de comercio, los servicios de transporte, comunicación, servicios profesionales, financieros, sociales, gobierno y otros, como el sector servicios. Aquí observamos que el de menor valor es el sector primario, de la agricultura, con valores muy por debajo del promedio nacional, de solo 33 pesos por hora, y los valores más altos se registran para el sector de servicios, que agrupa los diversos servicios, sin incluir comercio, para completar el sector terciario. Bueno, este grupo de servicios reporta un valor de 54.21 pesos y es el único que supera el promedio nacional que calculamos anteriormente, que era de 47.52 pesos. El resto de los sectores de actividad económica están por debajo de este valor promedio nacional. También presentamos una agrupación que sería todos estos sectores sin el sector de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, y vemos que a pesar de que el valor es muy bajo en el sector agrícola, su efecto a nivel nacional también es bajo, por la participación de población ocupada también es relativamente baja, y se obtiene un valor de 48 pesos, que es apenas superior en un peso al promedio nacional, contemplando todos los sectores de actividad. Este proyecto se inició en febrero y la publicación de la información de INEGI se da a mediados del mes de marzo, y hasta el momento hemos obtenido esta información, estas tablas que hemos presentado, y podemos concluir que los principales cambios en el valor del tiempo se presentan por tres factores. El factor de ingresos, que se vio afectado por la aplicación de un monto de el MIR, la política de recuperación del salario mínimo, y se vio reflejado un incremento, en una baja del 38% del valor PIB con respecto al obtenido en el censo 2010, con información del censo 2010.
A esto se le suma una ligera baja en el factor de horas trabajadas promedio de 3.6%, y tenemos que la incorporación del monto de recuperación independiente en el salario mínimo provoca un cambio, un incremento de 76% entre los años 2016 y 2020. Estos tres factores, el ingreso, las horas trabajadas y el salario mínimo, provocan la caída comentada anteriormente de un 33% del valor del tiempo por motivo de trabajo. Es por ello que como una propuesta de trabajo de investigación se hace que se tenga un monitoreo más frecuente en el comportamiento de las variables involucradas en la metodología, tanto del salario mínimo general promedio como de los cambios en ingreso de la población ocupada y también de las horas trabajadas promedio. Este último factor, comparado con otros obtenidos en los censos 2000 y 2010, nos ha variado y se ha mantenido más o menos constante. Entonces, pondríamos nuestra principal prioridad en tanto el factor de ingresos como en el comportamiento del salario mínimo general promedio. Y todo esto con la finalidad de minimizar posibles distorsiones en la evaluación de proyectos de infraestructura carretera que utilizan el valor del tiempo obtenido aplicando la metodología aquí descrita. Y con esto, pues termino mi presentación y quedo de ustedes para cualquier aclaración o comentario. Instituto Mexicano del Transporte.